Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Proverbios capítulo 25, comparaciones y lecciones morales. Oremos. Querido Señor, gracias Padre por el día que nos regalas y porque sabemos que tú nos acompañas minuto a minuto en cada una de nuestras actividades. Pero Señor, queremos en este momento pedirte que la presencia de tu Espíritu sea una realidad entre nosotros al estudiar tu palabra. Que podamos comprender este capítulo y tomar las lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Padre, por tus bondades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 25 hasta el 29 contienen una colección de proverbios que el mismo texto atribuye a Salomón, el cual atestigua que fueron recopilados posteriormente y que contiene varios consejos para la vida. Miremos el versículo 1 del capítulo 25 de Proverbios. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. El rey Ezequías subió al trono de Judá más o menos hacia el 721 a.C. Estos eran los años en que era destruido el reino de Israel por los asirios, sucediendo al impío rey Acaz. Este rey Ezequías fue un hombre piadoso, llevó a cabo una vigorosa restauración de la vida religiosa y se preocupó de la conservación de los libros y tradiciones sagradas de ambos reinos, siendo su reinado la época más floreciente en el aspecto literario, después de la de Salomón. Entre su actividad literaria está la de los escribas de su corte, que coleccionaron estas sentencias de Salomón, que la tradición oral o escrita había ido transmitiendo de generación en generación. El capítulo 25 de Proverbios no tiene un tema definido, sino que cada proverbio contiene una verdad interesante que debemos considerar. El capítulo comienza exponiendo la realidad que la verdad de Dios es muy grande, más que la capacidad humana de entender. Miremos el versículo 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Dios nos ha revelado parte de lo que Él es y de sus enseñanzas, pero indiscutiblemente lo que tiene que ver con Dios y muchas de sus verdades son un misterio para la mente humana. Los misterios de la Biblia, que están más allá de nuestra comprensión, demuestran que ella es, en verdad, la palabra de Dios. Y un hombre sabio trata de entender lo que Dios le ha revelado para poder vivir en justicia y caminar seguro. Un gobernante debe beber de la fuente de la sabiduría para poder impartir justicia y con estricta equidad. El versículo 3 nos revela una gran verdad. El corazón humano es difícil de entender. Él dice: para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes, no hay investigación. Puede determinarse con bastante precisión la altura de los cielos atmosféricos. Se desconoce la altura o dimensión del cielo estelar. Los más modernos telescopios que penetran enormes distancias no llegan a ningún límite en los cielos siderales. Por eso es insondable la altura de los cielos. Cada nuevo descubrimiento revela nuevas alturas o dimensiones para investigar. Un aspecto importante es que el conocimiento del hombre es limitado. Ni las estrellas del cielo ni la profundidad de la tierra son del todo conocidas o estudiadas por el hombre. De la misma manera, el corazón de los reyes es enigma para sus prójimos. Aún los seres humanos más estrechamente vinculados entre sí no saben en realidad lo que pasa en la mente del otro. Mucho menos podrá sondear un súbdito la mente del rey. Aún el cortesano que cree que puede conservar el aprecio del rey mediante lisonjas, nunca sabe cuándo encontrará
que otro ha ocupado su lugar. La obra de purificar el metal es comparada con la obra que el rey tiene que hacer para limpiar su gabinete de personas o consejos malos. Miremos los versículos 4 y 5. Quita la escoria de la plata y saldrá una alhaja para el fundidor. Aparta al malvado de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. La eliminación de la escoria de la plata la embellece y la hace más sólida. La eliminación de los impíos de la corte, de los que con lisonjas hacen que el rey vaya por malos caminos, ennoblece y fortalece el reino. El mismo rey debería asumir la responsabilidad de descubrir a los inútiles y eliminarlos. Tal limpieza es un buen augurio para la prosperidad del reinado de ese rey y la felicidad del pueblo. Uno de los consejos que el mismo Jesús nos ha dado es que no tratemos de exaltarnos a nosotros mismos. Leamos el versículo 6 y 7 de Proverbios 25. No te alabes delante del rey ni te pongas en el lugar de los grandes, porque es mejor que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien tus ojos han visto. En la Biblia tenemos el caso de Amán, como ejemplo del que quería ser poderoso en la corte del rey. Sin embargo, sufrió una terrible humillación cuando el rey le pidió que honrara al hombre que odiaba con todo su corazón. Sufrirán un gran disgusto los que se adelantan para ocupar los lugares importantes en la corte, pero con que son públicamente rebajados para que otro ocupe su posición. Por eso, cuando lleguemos a un lugar de reunión o a una fiesta, no tratemos de ubicarnos en los puestos reservados para los invitados especiales. No tratemos de darnos importancia, no sea que esos puestos hayan sido reservados para otros y te sientas humillado cuando te hagan parar y tengas que darle la silla a otro. No trates de exaltarte a ti mismo, no vaya a ser que seas humillado. Otro consejo importante es lo relacionado a entrar en pleito con un amigo por algo que nosotros sabemos. Leamos los versículos 8 al 10. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer luego cuando tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oiga y tu infamia no pueda repararse. Puntos que debemos considerar de este pasaje. Número 1. No entres en pleito sin antes haber considerado cuidadosamente las cosas, porque saber algo no nos garantiza que se haga justicia. Y además, nadie es juez perfecto de su propia causa. En segundo lugar, Jesús nos recomienda que arreglemos nuestras diferencias antes de llegar al juez. A veces ir humildemente, confesar su parte de culpa y arreglar las cosas resulta mejor que ir a un tribunal y acrecentar los problemas. En tercer lugar, debemos ser cuidadosos con no contar a otros lo que se nos ha confiado, porque un secreto es un secreto. Contarlo puede ser que traiga más vergüenza y lo que ocurre es que te crea una mala fama. Un consejo oportuno da Elena de White al respecto. Los seres humanos son propiedad de Cristo comprada por Él a un precio infinito, ligada a Él por el amor que Él y su Padre le manifestaron. Con cuidadosos, pues, debemos ser nuestro trato mutuo. Los hombres no tienen derecho a sentir recelos acerca de sus semejantes. Los miembros de la iglesia no tienen derecho a seguir sus propios impulsos e inclinaciones al tratar con otros miembros que erraron. No deben ni siquiera expresar sus prejuicios acerca de ello, porque con ello ponen en otras mentes la levadura del mal. Los informes desfavorables a un hermano o a una hermana en una iglesia se comunican de uno a otro entre los miembros. Se cometen errores e injusticias porque algunos no están dispuestos a seguir las direcciones del Señor Jesús. Libro Obreros Evangélicos, página 515. Seamos cuidadosos al tratar sobre los problemas que otros han tenido. Seamos instrumentos de salvación, no de condenación. El siguiente pasaje está en el versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Una palabra pronunciada en la forma correcta y en el tiempo acertado es la esencia misma del tacto y tiene una hermosa asemejanza
a lo que es una fruta de oro con figuras o adornos de plata. Las palabras prudentes y oportunas son tan valiosas como el oro y la plata. En el versículo 12 se nos aconseja apreciar una reprensión o una llamada de atención. Dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Los ornamentos que se describen aquí pueden haber sido zarcillos para las orejas que hacían juego con un pendiente o collar de oro. En la numerosa y opulenta familia de Salomón abundan las joyas y se las consideraba de gran valor. El oído dócil acepta el consejo del sabio que lo reprende y, figuradamente, lleva el consejo como si fuera una joya que realza la hermosura de un buen carácter. El aprecio por la obra de un mensajero se destaca en el versículo 13. Como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a quienes lo envían, pues reconforta el alma de su Señor. Un mensaje oportuno se lo compara con agua fresca en un día soleado. En esta época de mensajería instantánea, muy poco se aprecia el valor de un mensaje que tomaba meses para cumplir con su cometido. Un mensajero de paz trae vitalidad. Relacionemos este versículo con el versículo 25. ¿Con qué gusto se recibe el agua fresca cuando se tiene sed? Así se reciben las buenas noticias que vienen de tierras lejanas. Así como las buenas noticias de un país lejano alegraban al que las recibía, en un sentido espiritual, las buenas nuevas del cielo que nos trajeron los profetas nos alegran en nuestra marcha por este mundo. Todos nosotros somos mensajeros de salvación. Nuestra obra es llevar esperanza al mundo. Por otra parte, el versículo 14 nos dice: como nubes y vientos sin lluvia, así es el tacaño que se jacta de su generosidad. Frecuentemente el viento y las nubes anuncian la lluvia, pero cuando hay sequía y las nubes no traen agua, la gente se siente defraudada. Se reacciona del mismo modo cuando se ha recibido la promesa de un obsequio y este nunca llega. Hay algunos que siempre están prometiendo que harán grandes cosas por sus amigos y conocidos, pero rara vez cumplen sus promesas. Las consecuencias pueden ser mucho mayor que la mera pérdida del obsequio prometido cuando se debilita la fe en los demás. El carácter puede afectarse para mal y aún disminuir la fe en Dios. Un proverbio que contiene una gran enseñanza lo encontramos en el versículo 15. En la traducción del lenguaje actual leemos: la paciencia vence toda resistencia, la cortesía vence toda oposición. Generalmente en un tribunal los abogados tratan que su adversario se enoje para que por la ira actúe de tal manera que se desvirtúe su testimonio. Pero la paciencia, la perseverancia, vence cualquier tipo de resistencia. Pero más allá, la cortesía, la más fiera oposición, no prospera ante palabras conciliatorias, tonos suaves y corteses. Ganamos más por este camino que por el otro. ¿Cuál eliges? Los versículos 16, 17 y 27 hacen comparaciones interesantes con la miel. Leamos el versículo 16 y 17. Si encuentras miel, no comas demasiada. La mucha miel empalaga. Con los amigos guarda tu distancia. Visitarlos demasiado ya es molestia. Comer mucha miel empalaga. Aún las cosas buenas consumidas demasiado pueden ser dañinas. Cuando hay cualidades buenas que se usan mal, pueden hacer daño. Un buen amigo es un tesoro, pero cuando cansamos todos los días, a toda hora, que se quiere visitar a ese amigo, lo demasiado empalaga y nos hastía. Por eso debemos aprender a guardar la distancia prudente. Entre más amigos, más respeto. Miremos el versículo 27. Tan malo es comer mucha miel como recibir muchos halagos. La segunda comparación es la persona que busca los halagos. Busca congraciarse con todos. Todas las cosas en exceso son dañinas, incluso las cosas buenas. El equilibrio es la mejor decisión. 3 elementos que causan dolor es como se compara al testigo falso. Leamos el versículo 18. Martillo, cuchillo y saeta aguda es el hombre que dice contra su prójimo falso testimonio. Miremos. Número 1. Martillo o maza era un instrumento para quebrar los huesos de los oponentes.
Algunos ataques en perjuicio de la reputación de una persona son devastadores, sencillamente la aplastan y arruinan. En segundo lugar está el cuchillo, que causa una herida dolorosa que solo puede hacerse cuando el enemigo está cerca. Es de aquel que está cerca de nosotros y nos causa una herida. Sus palabras agudas infligen heridas profundas. En tercer lugar, la saeta es un arma preferida para el calumniador. Es la que se da a la distancia, que perfora el corazón y mina la voluntad de luchar contra la enemistad disfrazada del arquero que muchas veces se hace pasar por prójimo. Esto es una violación del sexto y el noveno mandamiento de la ley de Dios expuesta en Éxodo 20. Confiar en este tipo de personas es como tener un diente roto o una pierna tronchada. Es algo con lo cual nunca podremos apoyarnos. Miremos el versículo 19. Como diente roto y pie desconyuntado es confiar en un prevaricador en momentos de angustia. Dos nítidas ilustraciones que destacan el peligro de confiar en un amigo desleal en caso de emergencia. Así como no se puede confiar en el correcto funcionamiento de un diente flojo o quebrado, ni en un pie débil o dislocado, tampoco se puede confiar en aquel que ha dado motivo para sospechar de su integridad. En el versículo 20 se dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que se quita la ropa en tiempo de frío o como el que echa vinagre sobre el jabón. Las lecciones son claras. No se anda desnudo en el frío, no se cura con vinagre las heridas o se mezcla con el jabón, porque no sirve de alivio, antes lo echa a perder. De la misma manera, ¿cómo cantas canciones alegres al afligido si primero no lo atiendes y no le ayudas? La cumbre de este capítulo son los versículos 21 y 22. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza y Jehová te recompensará. Estas mismas palabras fueron usadas por Jesús y por el apóstol Pablo. Se nos enseña a amar a nuestros enemigos, se nos invita a servir a nuestros enemigos, se nos invita a hacer todo lo contrario de lo que normalmente haría cualquier persona. La invitación es: no tomes venganza. No debemos alegrarnos con el mal que pueda pasarle a nuestro enemigo, no dar la espalda en una necesidad apremiante. Por el contrario, presta un servicio adecuado, porque la bondad vence más que el odio. Esto puede hacer que su enemigo sienta vergüenza de su mala voluntad y cambie, y hasta pueden llegar a ser buenos amigos. Tú eliges qué tipo de personas quieres ser. El significado del versículo 23 dice: el viento del norte hace llover y las malas lenguas hacen enojar. El uso de la lengua o el don del habla puede traer paz o puede encender un pleito. Lo cierto es que las buenas cosas que hagamos por los demás pueden ahuyentar la ira y las malas acciones. En el versículo 24 dice: mejor es estar en un rincón del terrado que en casa espaciosa con mujer pendenciera. Nos dice que muchas veces es mejor vivir aislados que al lado de una persona que está constantemente buscando pleito. Es una breve mención de la vida de hogar. Las palabras hirientes, las peleas frecuentes, las acciones descorteses acrecientan los problemas de familia. ¿Qué tal si elegimos lo contrario? Ante una palabra descortés, amabilidad; ante una acción ofensiva, una acción de servicio; ante la ira, una voz de calma y amor. La paciencia y la cortesía ganan más que las peleas y la ira. El versículo 26 es un texto que es triste. Cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arroja desperdicios. Cuando el bueno, el Hijo de Dios, el justo, cede a la tentación, cede a las personas malas, se convierte en agua turbia. El Hijo de Dios ha sido llamado a ser una fuente de agua viva, una fuente de vida, una fuente de paz y una guía segura para otros. Pero cuando sucumbe es una triste experiencia que no solo le afecta a él, sino a otros. Lo mejor que podemos hacer es apoyarnos en la presencia del Señor siempre. Él es quien nos fortalece en nuestra debilidad. Él es quien nos da fuerza. No te separes del Señor nunca. Y este capítulo termina con una advertencia, versículo 28. Como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu.
Cuando un hombre no tiene control de sus emociones, es como una ciudad derribada sin muro protector, queda expuesto, no tiene defensa. Las presiones externas le inducen al mal y de su interior surgirán palabras y acciones airadas. Por eso el Señor nos dice que Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro muro protector, Él es nuestro gran director. Y si estamos bajo su cuidado, podemos dominar nuestra ira. Apreciado amigo y hermano, en el transitar de la vida que Dios nos permite, las decisiones diarias forman parte de todo lo que hacemos, somos y decimos. Todo se trata de decisiones y elecciones, y debemos entender que estas elecciones determinan el rumbo de la vida. Uno puede elegir tomar el camino de la venganza, de la ira, de estar con malas compañías, de tratar de hacer lo que otros malos consejeros nos indiquen. Ello determinará cómo será nuestra vida y la cosecha que tendremos de la misma. Pero hay personas que eligen ser más productivos, eligen dejar el odio, dejar la venganza a Dios, eligen ser positivos, eligen la paz de Dios en el corazón. Su vida es totalmente diferente y los resultados serán una vida llena de paz y una esperanza que da motivos para crecer. ¿Qué tipo de camino has decidido para ti? Te recomiendo que elijas el camino de la vida, el camino que el Señor ha trazado con su propia sangre, el camino de la salvación, el camino de la paz, el camino del perdón, y tu vida de esta manera será diferente. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por senda de paz, es mi oración por ti. Amén.